Buenos días, queridos alumnos y alumnas. Hoy vamos con la siguiente clase que vamos a ver, que se llama el sonido. Para eso vamos con los objetivos de la clase. Primer objetivo, reconocer el sonido como una onda, reconocer las características del sonido y su relación con las características de la onda sonora, reconocer la diferencia entre sonido y ruido, que eso lo vamos a ver después, comprender el efecto Doppler, reconocer de forma básica la anatomía y la fisiología del oído y aplicar conceptos vistos a resolución de problemas, a preguntas. Empezamos. Sonido y sus características. Primera, concepto que vamos a ver, ¿qué es el sonido? Como dice ahí, el sonido es una onda. ¿De qué tipo de onda que se propaga por un medio sólido, líquido o gaseoso? O sea, que el sonido se propaga por cualquier medio. ¿Qué significa propagarse? Avanzar. Ya, eso significa propagarse. Cuyas partículas tienen la capacidad de vibrar. ¿En dónde vibran? En un medio elástico. Para que haya sonido, las partículas que salen del sonido tienen que vibrar. Si no vibran, no va a haber sonido. Por ejemplo, ¿por qué ustedes me pueden escuchar? Porque yo estoy vibrando mis cuerdas vocales, ¿ya? Como estoy vibrando mis cuerdas vocales, sale el sonido. Ahora, ¿de qué tipo de onda es el sonido? Ya lo habíamos visto, es una onda mecánica y longitudinal. ¿Qué significa mecánica? Que solo se puede propagar por medios materiales. ¿Qué significa medios materiales? Para que no se olviden. Por ejemplo, el agua, la glicerina, el aire, cualquier cosa, cualquier medio, ¿ya? Y longitudinales que van en la misma dirección de propagación. Esto lo vimos ya hace 2 clases atrás. Ahora, todo sonido es producido por un objeto material que vibra, que es lo que dije recién. Si un cuerpo vibra, este cuerpo va a emitir sonido, ¿ya? Si el cuerpo no vibra, no va a emitir sonido. Y como lo dije, ¿por qué ustedes me pueden escuchar ahora? Porque yo estoy haciendo vibrar mis cuerdas vocales. Entonces, un ejemplo, ¿cómo genera el sonido de un diapasón? Fácil. El diapasón yo lo golpeo en los brazos y al golpearlo esto vibra. Al vibrar se genera el sonido. Y como vemos en la imagen es una onda longitudinal porque es la misma dirección. Vamos a los sonidos que nosotros podemos escuchar y cómo se llaman los otros sonidos. Tenemos el sonido audible o rango audible. ¿Y cuál es? Es todo aquel sonido que es emitido entre 20 Hz hasta 20.000 Hz. Todo lo que sea emitido en esa frecuencia, ¿ya? Nosotros las vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque ese es el rango audible, ¿ya? ¿Cuál es el rango audible? Entre 20 a 20.000 Hz. Ahora, ¿qué pasa con los sonidos que son menores a 20.000 Hz? Como por ejemplo, un temblor. Nosotros no los vamos a escuchar. Pero ¿cómo se llaman esos sonidos? Se llaman infrasonido. Todos los sonidos mayores a 20.000 Hz se llaman ultrasonido. Entonces, ¿qué tenemos? Rango audible entre 20 y 20.000 Hz. Infrasonido menores a 20 Hz. Ultrasonidos mayores a 20.000 Hz. Ejemplo de infrasonido, los temblores, los elefantes. Ejemplos de ultrasonido, los delfines y
ecografía que se le hace a las mamás. Por eso se le llama ultrasonido. Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver las características del sonido. ¿Para qué sirven las características? Para saber qué tipo de sonido yo escucho, ¿ya? O a quién estoy escuchando. Tenemos la primera característica, volumen o intensidad. Segunda característica, tono o altura. Y la tercera característica, timbre. Un sonido tiene las tres características, el volumen, el tono y el timbre. Pero ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cada característica por separado. Dice, cada una de estas características se relaciona con una característica de la onda sonora. Entonces vamos. Primera característica que vamos a ver se llama volumen o intensidad. ¿De qué depende esta característica? Es muy importante, de la amplitud de la onda, ¿ya? Es muy importante. ¿De qué depende la intensidad o volumen? De la amplitud de la onda. ¿Para qué me sirve? Para yo subir el volumen o bajar el volumen. Está relacionada con la energía que la onda sonora transporta y por lo tanto con la amplitud de la onda. No se olviden, amplitud. Si yo aumento la amplitud, significa que voy a escuchar más fuerte, o sea, el volumen es mayor. Si yo disminuyo la amplitud, significa que voy a escuchar más despacio. Eso significa que el volumen disminuyó. Unidad de la amplitud o, en este caso, de la intensidad o volumen, se le llama decibeles. Ya, dB, ahí está la unidad, decibel. ¿Y para qué me sirven los decibeles? Para yo saber cuántos decibeles tiene cada cuerpo. Por ejemplo, una llave goteando tiene 20 decibeles y la podemos escuchar. Un susurro, 30 decibeles. Una conversación normal, entre 45 y 60 decibeles. Un tráfico alto, 90 decibeles. Un concierto de rock, 110 decibeles. Y el umbral del dolor es hasta donde podemos aceptar. Y los decibeles son 120. Si nosotros nos pasamos de 120, ya ahí podemos tener problemas auditivos. Y lo mismo acá, el umbral de audición, el más bajo son 0 decibeles. Por ejemplo, ¿cuál es mayor a 120? Los aviones. Los aviones tienen sobre el umbral del dolor. Segunda característica, tono o altura. ¿De qué depende el tono o la altura? Como ahí lo dice, de la frecuencia. Y acá tenemos dos tipos de tono o sonidos también, que es lo mismo. Sonido grave y sonido agudo. ¿Cuál es el sonido grave? Cuando tiene frecuencias bajas, ¿ya? O vibraciones lentas. Por ejemplo, este tiene vibraciones lentas. Eso significa que su frecuencia es baja. Por lo tanto, nosotros podemos decir que estamos frente a un sonido grave. Todo aquel sonido que tiene frecuencias bajas es un sonido grave. ¿Qué es lo que es un sonido agudo? El sonido agudo es aquel que tiene frecuencias altas o vibraciones rápidas, como por ejemplo el del dibujo siguiente. Este tiene varias oscilaciones y son rápidas, por lo tanto, ay, se me fue. Por lo tanto, tiene sonido agudo. ¿Por qué? Porque tiene vibraciones rápidas, eso significa frecuencias altas. Entonces, frecuencias bajas, sonido grave. Frecuencias altas, sonido agudo. Ambas tenemos los dos sonidos, sonidos graves y sonidos agudos. Dos sonidos de igual intensidad
pero de distinto tono. ¿Qué significa? Los dos con el mismo volumen, porque eso es la intensidad, o la misma amplitud, pero uno grave y el otro agudo. Vamos con la siguiente característica, timbre, y es la más importante. ¿Por qué? Porque el timbre es el que me permite saber qué estoy escuchando. ¿De qué depende el timbre? Solo depende de la característica del cuerpo. ¿Por qué? Porque no depende de nada más. No depende ni de la amplitud, ni de la frecuencia, ni de nada. Solo de la forma del cuerpo. ¿Y por qué es importante? Porque el timbre me dice qué estoy escuchando. Si estoy escuchando, por ejemplo, un violín o una guitarra. El timbre me hace la diferencia. Dice, el timbre queda determinado por la cantidad e intensidad de los armónicos que tenga un sonido, o sea, de la forma del cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, yo estoy en un concierto y tocan la misma nota, la, o sea, la misma frecuencia, el mismo volumen, pero yo sé que estoy escuchando una guitarra de un violín. ¿Y por qué? Por el timbre. Importante, el timbre es único, no existen dos timbres iguales, eso es imposible, no hay timbres iguales. Lo que sí puede ser es que el timbre puede ser parecido, pero no igual, ¿ya? Ojo ahí, el timbre siempre es diferente, pero puede ser parecido, por eso se confunden, pero no es igual. Por ejemplo, acá tenemos diferentes cuerpos que dice sonido de la misma frecuencia, pero con diferentes timbres. Por eso yo sé que estoy escuchando un diapasón, una flauta, una voz humana y un violín. ¿Por qué? Por la forma del cuerpo. Entonces, dice, dos ejemplos, si un violín y una guitarra tocan una nota la, como la dije recién, la misma frecuencia fundamental para ambos, porque acuérdense, las notas musicales son a través de la frecuencia. Si tienen la misma frecuencia, pueden ser los dos agudos o los dos graves. El cuerpo de cada instrumento vibra produciendo distintos armónicos que se mezclan con la frecuencia fundamental y generan el timbre característico de la guitarra y del violín. Entonces, ¿de qué depende el timbre? Depende de las características físicas del cuerpo, o sea, depende del cuerpo. Ya, como le dije, porque yo en mi casa, por ejemplo, yo sé que está hablando mi mamá o mi hermana por el timbre, ¿ya? Por eso es importante, de los tres es el más importante. ¿Por qué? Porque un cuerpo puede tener la misma frecuencia, la misma intensidad, pero nunca el mismo timbre. Como lo dije, pueden ser muy parecidos, pero nunca igual. Ya, quedamos hasta acá. Esto, la reflexión del sonido, lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Entonces, pequeño resumen, rápido. Vimos que el sonido era una onda mecánica, longitudinal, vimos los rangos audibles, los ultrasonidos y los infrasonidos, vimos las características de los timbres como volumen, intensidad, volumen o intensidad, tono y timbre. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un resumen, ya está todo en actividad, ya está todo explicado para que lo vean. Cualquier duda, consulta por el foro, ¿ya? Y estén atentos al foro porque vamos a hacer preguntas. Saludos, cuídense y nos vemos la próxima semana.